Hola, 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 bienvenidos a un nuevo capítulo de Dramatical Review. I'm back. Desaparecí una semana completa porque, bueno, por si no lo sabían o por si no notaron el formato de este programa, yo igual trabajo de profe, entonces eh, estuve ocupada con el trabajo que sí me da de comer, por lo tanto le tuve que dar cierta prioridad. Y bueno, aún tengo que trabajar, pero tengo un poquitito más de tiempo para poder grabar un par de capítulos y así no perderlos. Así que estoy de vuelta, creo. Y hoy día vamos a hablar de algo que me entusiasmó apenas leí. Eh, Así que aprovechando, quiero dar las gracias a todas las personas que ven y que continúan viendo Dramatical Review a pesar de que me salto semana, a pesar de que me acuerdo el mismo día que tengo que promocionarlo, porque soy una persona horrible. Igual siguen aquí y siguen comentando y lo siguen viendo y se los agradezco de todo corazón. Muchas gracias a todas las personas que lo ven. Y sobre todo también a las personas que comentan en Instagram, las personas que hacen comentarios en YouTube. Los leo todos, son muy interesantes sus opiniones y por favor sigan haciéndolo. Me trae mucho feedback y de hecho el tema del que vamos a hablar el día de hoy lo saqué de la caja de comentarios. Así que si en algún momento ustedes quieren que hable de algo, también me lo pueden comentar. Y yo les voy a dar el feedback necesario. Además, agradecer a nuestra casa televisiva, Energeek, por prestarnos cierto este espacio, para hacernos este espacio para poder hablar estupideces al frente de una cámara. Eh, para gente que al parecer sí le importa lo que pienso. Así que muchas gracias a toda la gente de Energiga, sobre todo a Machi que me edita los videos. Muchas gracias, corazones. Eh, y eso. Eh, ahora sí, ya partí por todos los agradecimientos y bla, bla, bla. Así que el día de hoy vamos a hablar de por qué hay ciertos personajes secundarios que son más interesantes que el personaje principal. Y obviamente, para poder tocar ese tema, hay que tratar de ver en el fondo qué es un personaje principal y por qué pasa esto, ¿cierto? ¿Por qué pasa? ¿Qué debería tener un personaje principal para que no le pase eso? Sobre todo a las personas que escriben y que quieren que no pase. Así que vamos a hablar un poquito de personajes principales y secundarios. Esto se siente peligrosamente como una clase, más que otras clases de historia que he hecho aquí mismo, pero esto ya se trata como de mi área de expertise, que es lenguaje y literatura. Así que voy a tratar de no hacer esto tanto como una clase. Mentira, siempre lo hago. Pero pretendan que me crean. Pero básicamente vamos a ordenar entonces eh, desde el principio. Vamos a hablar por el principio. Que es en el fondo, ¿qué es un buen personaje principal? Y antes de hablar de qué es un buen personaje principal, tenemos que ir un poquitito más a la base de qué es un buen personaje. ¿Cierto? Para poder entenderlo, primero hay que entender que la narrativa no funciona sin los personajes. Es una parte esencial de la narrativa porque la narrativa busca contar una historia. Y la historia es una serie de acciones. Y esa serie de acciones tienen que ser ejecutadas por alguien. Entonces los personajes son los agentes que ejercen esas acciones y que en el fondo desarrollan la historia que van a contar. Por lo tanto, es imposible hacer una historia sin personajes. Aunque sea uno. Es súper posible, de hecho, hacer una historia con solo un personaje. Y hay mucha media que así lo demuestra. Así que, básicamente, los personajes son los agentes que mueven la trama.
Y el personaje principal, en ese caso, es, por lo tanto, quien más debe mover la trama a medida que sucede. La historia se centra en él, precisamente porque la historia que se está contando, en específico, es movida mayoritariamente por esa persona. Eso es más o menos de lo que se trata tanto el personaje en general como el personaje principal. Los personajes secundarios ayudan a mover la trama, pero no la mueven. O sea, sí la mueven, pero no la mueven con la misma importancia, ¿cierto? Y con el mismo efecto con que mueve la trama el personaje principal. O se supone. ¿Ya? Porque ahí vamos a ver cómo funciona. Entonces, ¿cualquier personaje sirve? No. Para escribir un buen personaje tienes que tener en consideración varias características que debe tener. ¿Ya? Lo primero es que el personaje tiene que tener un motivo para estar ahí. ¿Ya? Es obvio, o sea, si va a generar una acción en la trama, tiene que haber una razón. Me tienen que explicar por qué ese personaje está ahí en primer lugar. No puede aparecer de la nada. Y pueden ser razones obvias y razones un poco más pensadas o no tan obvias. Por ejemplo, Neo de Matrix es un personaje principal obvio, ya con un motivo de estar ahí súper obvio, porque Neo, para los que no han visto la película, es el elegido, ¿ya? Entonces hay un tema ahí de destino, que es lo que hace que Neo tenga que estar ahí. Si Neo no está en Matrix, la historia de Matrix no pasa, así de sencillo. Y también es como el motivo de ser de hecho, varios animes. Y lamentablemente, de varias historias protagonizadas por mujeres. Lo cual es bastante terrible. Porque las mujeres no se caracterizan precisamente por ser agentes pasivos de sus propias vidas. Pero por algún motivo en la narrativa sí lo son. Es súper raro. Me pregunto por qué. Pero eso, tienen que tener un motivo. Hay personajes que no tienen motivos tan obvios. Por ejemplo, Mulder de X-Files. Su motivo para ser el protagonista no es tan obvio como el caso de Neo. Neo es el elegido, o sea, no hay punto ahí de discusión absolutamente ninguno. Ni siquiera de parte de él, que es el que no quiere participar. Mulder, en un caso distinto, Mulder cree o abre la posibilidad como agente a la existencia de eventos sobrenaturales, ¿ya? Y es algo que el FBI no entretiene cuando se trata de investigar casos extraños. Entonces, el hecho de que Mulder crea o al menos abra la posibilidad a que ese concepto sobrenatural exista, es lo que permite o le permite pensar fuera de la caja y terminar descubriendo cosas que tienen relación con la trama de X-Files y lo que eventualmente hace que X-Files avance. Scully, por otro lado, está ahí, ¿cierto? Como contraparte de Mulder. Pero si lo piensan bien, o sea, al menos al principio de la serie, si Mulder no estuviera ahí, no hay trama. No existe la trama. Cerraría en el caso o un caso que no se pudo resolver o tratando de darle una lógica más terrenal y ya, hay créditos. Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo funciona un protagonista que sí tiene un motivo y un motivo importante o de peso para estar ahí. ¿Ya? El personaje tiene que estar ahí por un motivo. Eso es lo primero. Segundo, todos los personajes tienen que tener cierto arco de progreso.
Y aquí sé que es probable que hay gente que no esté de acuerdo conmigo. Esto en realidad es una opinión netamente personal. Em, Porque en realidad los personajes planos existen. Si no, no habría una categoría de literatura llamada personajes planos. Pero a mi parecer, a mi juicio, los personajes planos solo deberían existir en otras categorías de personajes. Personajes episódicos. Porque si un personaje, ¿cierto? Sí, si el personaje imita las experiencias humanas, por muy no humano que sea el personaje, porque el personaje puede ser, no sé, un conejo que habla. Ya, no, no necesariamente tiene que ser un humano, pero si imita las vivencias del ser humano, eh, se supone que él cambia el entorno y el entorno lo tiene que cambiar a él de vuelta. Eso es lo que pasa cuando uno trata de cambiar el entorno. Por lo tanto, tiene sentido de que si tú quieres hacer una trama que cambie, ¿cierto? Que llegue a algún destino, es obvio que el personaje debería cambiar también, desde el punto A hasta el punto B. De hecho, se da mucho que en un personaje redondo, en que el personaje vuelve al punto en donde estaba al principio, pero la característica del personaje redondo es que si bien vuelve hacia donde estaba al principio, aunque puede ser exactamente la misma situación, pero el personaje ya no va a ser la misma persona. Entonces se espera que en ese futuro el personaje va a actuar de forma distinta a como solía ser. Ahora, no necesariamente tiene, esto lo voy a hablar más adelante, pero igual hay géneros donde se permite personajes planos. Por ejemplo, en la comedia se podría permitir personajes planos. A propósito de conejos que hablan, Bugs Bunny, por ejemplo, es un personaje plano y un personaje que esencialmente siempre hace lo mismo. Nunca aprende, el coyote nunca aprende. Porque en el fondo es un personaje que está destinado para otro tipo de historia. No es un tipo de historia en el que algo va a pasar, en el que van a haber sucesos que van a cambiar o que van a avanzar la historia o que la van a desarrollar de alguna forma. Es una historia que a propósito está creada para hacer un loop, ¿cierto? Una y otra y otra y otra vez pasando lo mismo. Y por eso es que el coyote nunca atrapa al correcaminos, aunque han hecho cierto cosas en donde, no sé, cómics o animaciones donde termina atrapándolo. El punto de la serie es que nunca lo atrape, porque así el loop sigue eternamente. Si uno se pone a analizarlo es un poco tétrico, pero es el punto. Se supone que Bugs Bunny no tiene que madurar nunca. Se supone que el Pato Donald tiene que seguir siendo de la forma que es. ¿Ya? Es parte de la trama. Entonces también es importante recordar que el personaje obviamente tiene que servir el propósito de la trama. Y de nuevo, tiene que haber un motivo para que esté ahí. Ahora, sé que si están viendo esto y les interesa saber respecto al tema, seguramente es porque quieren analizar, ¿cierto? O quieren escribir incluso sobre tramas que sí se desarrollen de alguna forma, que sí avancen. Así que todas estas historias estáticas las vamos a dejar un poco de lado para que no haya confusiones, ¿ya? Consideren entonces que solamente estoy hablando de historias que se desarrollan argumentalmente y no historias estáticas. Entonces, si se desarrolla argumentalmente, a mi juicio, el personaje tiene que tener un arco de crecimiento. A veces cuando uno dice arco de crecimiento, la gente cree que el personaje tiene que terminar mejor de como era. No necesariamente. Puede terminar peor de como estaba. ¿Qué pasa también? También es súper interesante. El error común donde se ve esto es, por supuesto, el shonen. En el shonen está lleno de personajes planos, ¿ya? Y por shonen me refiero
a mangas específicamente dirigidos a niños entre 12 y 18 años. Y también hay que recordar eso, que es específicamente un manga dirigido a preadolescentes y adolescentes, y por lo tanto igual tiene cierto contenido de enseñanza, cierto, de cierto aprendizaje que se tiene que imitar en cierto nivel. Por eso pasa mucho que se muestra bastante directo la conceptuación del bien y el mal en el shonen, y cuáles son las características que tiene que tener una buena persona y cuáles son las características que tiene que tener una mala persona. Y también se da por eso en el shonen que el protagonista, ¿cierto?, nunca está solo, siempre está con un grupo de amigos que lo ayuda, que lo acompaña, y existe este sentido de comunidad. One Piece, Naruto, Boku no Hero, porque Japón desarrolla una comunidad que es tremendamente comunitaria. O sea, para ellos el bienestar del grupo va por sobre la necesidad individual, que es todo lo contrario si ustedes lo comparan al héroe americano. El héroe americano mayoritariamente actúa solo. A veces sufre porque está solo, pero en realidad en general se muestra como una buena característica el hecho de que el sujeto sea muy poderoso y que pueda salir adelante solo a pesar de las adversidades. Porque América desarrolla un estilo de vida tremendamente individualista. Entonces, por supuesto, para ellos no tendría sentido crear esta sensación de necesidad y obligación comunitaria, ¿ya? Porque no solamente es una necesidad, sino que también es una obligación social. Así que ahí tenemos una diferencia contundente. Podría hablar con profundidad de la narrativa dependiendo de cómo se desarrolla la sociedad, pero ese día no va a ser hoy. Pero igual en el shonen han existido buenos personajes y personajes que se desarrollan con la trama, que generan aprendizaje. Por supuesto, tanto en personajes secundarios, ¿cierto? Hay hartos personajes que tienen un arco de progreso, que aprenden, sobre todo, y esto también tiene que ver con el tema cultural de Japón que recién mencionaba, malos que se vuelven buenos, ¿cierto? Malos que eran egoístas y andaban solos y tienen vendetas personales, que aprenden a ser amigos, ¿cierto? Los salvan con el poder de la amistad, tomodachines. Y eso hace que el personaje se vuelva bueno y que en el fondo quiera cooperar con el grupo. Eso es algo bueno, eso es un progreso en los ojos de la sociedad japonesa. Entonces, la mayoría de los personajes son, de hecho, antagonistas que después se hacen secundarios o cosas por el estilo. Y creo que el mayor ejemplo de eso son literalmente todos los malos de Naruto. Cuando Naruto hace la evangelización no jutsu y los cambia de bando. No importa qué tan malo sea, no importa que han matado tu aldea completa, con el poder de la amistad todo se puede. Ahora, también hay personajes como... Tal vez ustedes son muy jóvenes o demasiado viejos para recordar este anime, o simplemente pasó sin pena ni gloria para ustedes. Pero hay un manga de la Shonen Jump, que después fue anime, que se llama Katekyo Hitman Reborn. Katekyo Hitman Reborn tenía un personaje principal, que es Tsuna. Y Tsuna tiene un buen arco de progreso de personaje. Para mí ese sería como un personaje balanceado, considerando que es shonen. Ya, porque no voy a comparar a Tsuna con personajes de seinen, que es otra categoría de manga que tiene otro tipo de visión social, ¿cierto? Comparándolo siempre en el área del shonen y sobre todo en el área para preadolescentes y adolescentes. Tsuna es un buen ejemplo de un buen protagonista porque si bien mantiene como la misma premisa
que es que él no quiere ser parte de la mafia, es al final su deseo de aportar en el grupo, ¿cierto? Y de proteger a sus amigos, porque, insisto, el bien común es más importante que el bien individual, y eso se muestra mucho en Katekyo Hitman Reborn. Él termina involucrándose cada vez más con la mafia, y de verdad pongo esto en comillas muy grande porque el que no lo ha visto, Katekyo Hitman Reborn se trata de mafia como Naruto se trata de ninjas, o sea, nada. Así que no suena tan malo como o sea, no, perdón, no es tan malo como suena, pero efectivamente se va como involucrando en este grupo en el que inicialmente se metió de forma forzosa. Así que Suna yo creo que es un buen ejemplo. Ahora, me falta una característica para un buen personaje. Estos son, hasta ahora, son características solamente de buenos personajes en general. ¿Ya? Principales, secundarios, episódicos, whatever. Todos los personajes tienen que tener estas características. Incluso los personajes episódicos, a propósito de él, por qué tienen que tener un motivo ahí. Claro, tú no puedes traer un personaje de la nada y que esté ahí y después se va. Y tú dices, ¿qué pasa con este personaje? De hecho, hay autores que lo hacen y como no es una regla que respetan y es algo que la gente espera, de repente aparecen personajes en series mal hechas o en animes mal hechos o whatever. Y la gente dice, oye, pero este personaje no hizo nada. Pero es imposible que lo hayan puesto ahí porque sí, ¿cierto? O sea, no es que el escritor sea un mal escritor, no. Tiene que tener una razón oculta. Sí. No, este personaje se veía medio shady, sí, no, sí se ve como medio oscuro el personaje, no, sí, capaz que lo hizo con propósito, lo hizo para que nosotros lo notemos y después ese personaje va a volver a aparecer y va a ser algo grande. Y así es como ustedes le dan ideas al autor para que arregle su propia trama. En fin. El otro punto es algo que ya, la verdad es que he mencionado millones de veces, ya ni me acuerdo si fue en Rincon Munchkin o si fue acá, tal vez fue en las dos porque recuerdo haberlo mencionado mucho, y es que para que un personaje sea un buen personaje tiene que tener contradicciones. Y que la psicología del personaje no existe porque los personajes no son personas. Y lo que establece la psicología, de nuevo entre comillas, del personaje, es de hecho el hecho que tiene contradicciones. Es eso, es el hecho que tiene contradicciones. Entonces, hay buenos personajes que pueden establecer ciertas contradicciones en su carácter, que le da cierta profundidad y también cierto interés a la trama. Porque significa que eventualmente el personaje va a tener conflictos internos, conflictos propios. Y que no es tan fácil de predecir cómo el personaje va a reaccionar y por lo tanto no es tan fácil de predecir cómo la historia va a avanzar. Eso es lo que hace un personaje interesante. Entonces, una buena característica de un personaje que avance en ese sentido en la trama es, por ejemplo, Buffy. Buffy, de Buffy the Vampire Slayer, es una cazavampiros, ¿ya? Es una cazadora. Me gusta igual el concepto que se le da en inglés, porque it's not a hunter, específicamente, es slayer, es como los destruye, es como los elimina. Entonces, Buffy es la cazadora, pero al mismo tiempo, claro, tiene cierto deber como cazadora. Además, es la única cazadora del planeta. Por lo tanto, o al menos eso cree ella. Por lo tanto, ella tiene un deber que hacer que va a traer consecuencias graves si no lo cumple. Pero por otro lado, es una adolescente. Y incluso tú conoces a Buffy cuando ya es una cazadora, pero hay veces en las que te hacen flashback a cómo era su vida antes de ser una cazadora. Y es
el opuesto de lo que tú te imaginarías de Buffy. Andaba vestida de rosado, con cachitos, era como la típica cheerleader americana, que, o sea, ni en sueños estaría como con una estaca, ¿cierto? Asesinando vampiros. Em, y además tiene problemas adolescentes, a pesar de que es una cazadora. Y eso también va generando conflictos respecto a las decisiones que toma, a los amigos que hace, a los errores que comete. Que sabemos que Buffy comete varios errores por ser adolescente. Pero también son esos errores las que la hacen aprender y la hacen desarrollar la trama de distintas formas. Creo que Buffy es un buen ejemplo. Ahora, un ejemplo de lo que a mí me gusta de un personaje con buenas contradicciones es de hecho House, de Doctor House. Doctor House es un excelente personaje en cuanto a la forma en la que armaron sus contradicciones, porque no están armadas al azar. Se nota que se hizo con cariño, se nota que se hizo con ahínco, y es un personaje que está bastante completo. Y tiene otra característica que voy a mencionar más adelante para los protagonistas, que hace que el personaje sea fascinante, que sea interesante y sobre todo que sea impredecible. Y por eso creo yo que la serie de Doctor House duró tanto y con un nivel sostenido de aquí a allá, porque el desarrollo del personaje fue paulatino y tenía cierto sentido a lo que iba pasando. Yo creo que también House y Heisenberg, por supuesto, de Breaking Bad, son dos buenos ejemplos de una buena ejecución de qué es lo que pasa cuando un personaje, ¿cierto?, parte de una forma y genera una trama, un cambio en la trama, y la trama lo cambia a él, y él después cambia la trama de nuevo, y la trama lo cambia a él, y se produce este intercambio de forma cohesionada, de forma paulatina, y que tiene todo el sentido del mundo para el espectador. Y aún así, aunque es cohesiva, aunque es coherente, aún así llega a ser impredecible, porque insisto, no solamente el protagonista tiene que tener buenas motivaciones, tiene que tener todas estas características, sino que todos los personajes tienen que tener estas características. Si se logra hacer así, las variables son tantas que es difícil para el espectador poder predecir lo que va a pasar. En el caso de Doctor House era la urgencia del caso a caso lo que generaba los cambios. O sea, tú no sabías qué situación iba a tener que enfrentar House, así que por lo tanto eso siempre era nuevo. Los acompañantes que fueron cambiando a medida que avanzaba la serie también aportaron como varias cosas a la trama. Así que también eso generó como esta sensación de incertidumbre en la trama. Ahora, por otro lado, Breaking Bad lo hizo mayoritariamente con personajes súper sostenidos en el tiempo, pero que eran tan complejos como el protagonista. Entonces, como digo, las variables se abren y hace la historia más impredecible y por lo tanto muchísimo más interesante. Es de hecho lo que pasa con... Pero aquí no voy a ahondar tanto porque me gustaría dedicarle un capítulo en especial, pero es lo que pasa en la narrativa coreana y es lo que gustó tanto de Parasite. Parasite tiene personajes súper bien completos y son todos muy impredecibles. Entonces el porcentaje de variabilidad es enorme. Y lo que tú predecías que iba a pasar en la trama, te das cuenta que no es así en los primeros 20 minutos de la película, y de ahí ya no hay forma en la que puedas predecir la trama y sencillamente te sientas a mirar. Nada más, no hay nada que puedas predecir, no tienes idea de qué va a pasar después, y está bien hecho, está muy bien construido. Creo que esas son las características más importantes que tiene que tener un personaje en general.
En la próxima sesión voy a hablar entonces de las características que tiene que tener un buen personaje, y a medida que las vaya explicando voy a tratar también de relacionarlas con veces que no ha funcionado bien. Así que no se vayan, nos vemos. M3U.cl, la nueva forma de ver televisión. Listas IPTV totalmente gratis. Canales internacionales, regionales, noticias, películas, series, música y mucho más. La mejor alternativa a la televisión tradicional. Canales originales e independientes. Nos puedes ver donde quieras en nuestras múltiples plataformas. M3U.cl, la nueva forma de ver televisión. Hace mucho, mucho tiempo, en un planeta muy, muy lejano, había un hombre impregnado de la leyenda y destrucción. ¡Fue perfecto! Un hombre cargado de rapidez y de justicia. Pero sobre todo, era un hombre unido a una recompensa multimillonaria. ¿Valieron la pena las donas y los 10 $10? No puede ser más, lo juro por Dios. Trigun, sábados y domingos a las 21:30 horas. Solo Energeek, tu energía fan. Sakura es una niña con una vida normal. Pero un extraño suceso lo cambiará todo. Aquí hay alguien que esté dispuesta a recibir esa misión. Es una niña y su nombre es Sakura. ¡Libérate! Ahora deberá recuperar las cartas perdidas. ¡Regresa a la forma humilde que mereces! ¡Card Este es el comienzo de la aventura de Sakura como Card Captor. ¡Lo logré! ¡Sakura Card Captor es una experta en su trabajo! Sakura Card Captor. A las 21 horas, solo por Energeek, tu energía fan. Estamos de vuelta, entonces, bienvenidos, espero que hayan tomado agüita, al menos hoy día. Hay que hidratarse, chicos, hay que mantenerse hidratados. Había hablado de buenos personajes, ahora quiero hablar de buenos protagonistas. Todas las características que voy a mencionar a continuación tienen que sumarse a las características que ya hablé anteriormente, porque al igual del capítulo de cómo escribir buenas mujeres, todas las características son sumables, ¿cierto? Aquí pasa lo mismo. Antes de hacer un buen protagonista, primero tienes que hacer un buen personaje. Una vez que eso está cubierto, ahora sí podemos hablar de un buen protagonista. ¿Qué tiene que tener en general un buen protagonista? Y creo que la primera característica ya la mencioné, y es la relevancia que tiene el personaje para la trama en sí. Un protagonista, cualquier profesor de lenguaje te va a decir esto, tiene que mover la trama, ¿ya? La trama tiene que centrarse en el protagonista. Bajo él cae el peso de la trama. No necesariamente significa que tiene que cargarlo todo él. Para eso existen también los personajes secundarios. Incluso el personaje también, el antagonista. No voy a hablar tanto del antagonista, lo voy a guardar. Lo voy a guardar para un futuro capítulo. Pero en el fondo, el protagonista tiene que generar la acción. Tiene que generar el cambio para que se produzca lo que yo les decía. O sea, generar el cambio en la trama, que la trama lo cambie a él. Generar el cambio en la trama, que la trama lo cambie a él. Pero además de eso, para que se diferencie del resto de los personajes, es que su aporte tiene que ser particularmente más relevante que el resto. Eso es lo que hace a un protagonista buen protagonista. Entonces, que no sea un personaje que si yo lo saco, no pasa nada. Porque hay otros personajes que pueden cubrir su lugar.
¿Ya? Eso no tiene que pasar con el protagonista. Puede pasar con un secundario, puede pasar, por supuesto, con un episódico, jamás con un protagonista. Es lo que pasa, por ejemplo, en la serie de... en la mayoría de las series para adolescentes, si soy honesta, de que sea como de Estados Unidos, son súper malos protagonistas, son pésimamente malos. Particularmente quería hablar del personaje de Elena en Vampire Diaries. Es un protagonista que lamentablemente, y lo digo con el dolor de mi corazón, no es un buen protagonista. Podría haber llegado a ser un buen personaje, a ratos, pero buen protagonista no era. Y es bastante evidente considerando que la actriz, debido a razones personales, se fue de la serie como en la temporada, no sé, 5, 6, whatever, no sé, no la vi entera. Y la serie siguió 2, 3 temporadas más, sin la protagonista. Entonces, o sea, buena protagonista no era, porque ya no, literalmente ya no era la protagonista. Literalmente se le dio bastante más importancia a varios otros personajes. Por lo tanto, fue perfectamente reemplazable. Y eso ha pasado en varias series estadounidenses, sobre todo, en donde el protagonista sencillamente se va y siguen siendo el protagonista, da lo mismo. ¿Ya? Pasó en The Magicians igual, pero, o sea, fue un desastre. La temporada en la que el protagonista no está, honestamente, o sea, el protagonista de The Magicians era buen protagonista y fue una lata. Debieron haber cerrado la serie como estaba. O no como estaba horrible. Pero bueno, whatever. Ahora, un ejemplo que sí. Igual depende, ¿eh? Depende de las tramas, igual. Pero yo quiero aquí poner a una protagonista que a mí en lo personal me encanta, que yo la pondría así como en un top 10 de protagonistas, probablemente estaría ahí. Y es mucho decir, porque he visto muchas cosas. Que es Eleanor, de The Good Place. Eleanor se lleva un top en mis protagonistas, porque primero es la protagonista de una serie de comedia. Y ser protagonista en una serie de comedia no es fácil, porque no es fácil avanzar en una trama que está hecha para burlarte del hecho de que el protagonista no avanza en la trama. Eso es algo muy difícil de hacer. No todo el mundo puede ser un protagonista que siga siendo un excelente protagonista de comedia y que a la vez avance de forma personal y que además afecte la trama. Es tremendamente difícil de hacer. Es más fácil y funciona y a la gente le gusta personajes planos en comedia, porque la comedia tiene ciertas características. Tampoco quiero ahondar mucho en el tema de las características de la comedia, porque de verdad queda como para otro video. Pero para hacerlo corto, la característica narrativa de la comedia, sobre todo del personaje principal de la narrativa de comedia, viene de Grecia. O sea, esto lo dijo Aristóteles. Es una persona que es una persona peor al humano promedio. ¿Por qué? Porque la comedia trata de exagerar y traer al frente los defectos del personaje. Y funciona doblemente como una crítica a el desarrollo y las características propiamente humanas, y también una crítica, sí, pero visto desde un punto de vista de como un poco más liviano. Así es como se usa y funciona el humor. Entonces, la idea es reflexionar sobre los defectos del humano desde una postura que sea liviana, que sea aceptable y que sea cómoda para la persona. ¿Ya? Porque si tú abordas estos mismos defectos en una situación un poco más grave, te da otra sensación, te da como una sensación como de rechazo.
Esa es la magia que tiene la comedia. Entonces, la característica precisa de un personaje principal de comedia es que es una persona peor. Es una persona cuyas características negativas afloran. Y por lo tanto no necesariamente tiene que ser una persona agradable, que es lo que le pasa a Eleanor en The Good Place. Aún así, Eleanor efectivamente crece como personaje. Y lo que hacen es darle la vuelta a sus defectos. De una forma, la verdad que tendría que sentarme un día y rever The Good Place capítulo a capítulo para entender cómo lo hacen, porque de verdad pasa de forma súper sutil. Pero si yo me saltara del primer capítulo de The Good Place al último, Eleanor es una persona completamente distinta, pero no se nota en el progreso de cuando ves la serie completa. Pasa muy paulatinamente. El personaje no deja de tener defectos, pero sí mejora en aspectos esenciales de su vida. Sí crece y sí mueve la trama. De hecho, sin Eleanor, la trama no pasa. Así de sencillo, la trama no hubiese pasado. También hay otros personajes secundarios que mueven la trama igualmente y son también excelentes personajes secundarios. Si no han visto The Good Place, véanla, vale la pena. Y si lloran al final, cuéntenme. no, pero es una buena serie. Y hay otra serie, estoy hablando de muchas series desconocidas, o que creo yo que son desconocidas, el día de hoy. Hay otra serie súper buena, que es de los años 90. La verdad no me acuerdo de qué años son. Pero es una excelente serie, y que lamentablemente la gente no vio tanto, y que es más conocida como por su extraño diseño de personajes, una serie de anime, sobre todo por las narices, tenían unas narices como gigantes, que es Escaflón. Escaflón es una excelente serie de anime, buenísima. Es más, la música de Escaflón fue hecha por Yoko Kanno, que es una compositora de la puta madre, que de hecho hizo la música de Cowboy Bebop. Ella hizo la música de Escaflón, a mi juicio, la mejor obra de Yoko Kanno hasta la fecha. O sea, si alguna vez llegan a hacer un live action de Escaflón, que Diosito me oiga, pero que lo hagan bien, no sería lo mismo sin la Yoko Kanno. Así como Netflix fue a buscar a la Yoko Kanno para que le hiciera la música de su versión personas de Cowboy Bebop, tienen que ir a buscarla de nuevo para hacer la música de Escaflón, porque esa cuestión es irrepetible, es maravillosa, es espectacular. La trama es buenísima, los desarrollos de los personajes son buenísimos, y en una agrupación de personajes tan buenos en una serie de fantasía, o sea que literalmente puedes hacer lo que se te dé la regalada gana en cuanto a personajes. La personaje principal es una humana. Es una humana común y corriente, es una adolescente. O sea, tiene todas las características de una protagonista regular en una serie en donde las mujeres son protagonistas. Y sin embargo, es un personaje súper destacable, es súper único. Y es el personaje que sin duda alguna mueve más la trama. La trama sencillamente no existiría. O sea, en el caso de Eleanor, claro, hubiese podido pasar también. Tal vez no hubiesen avanzado tanto. Tal vez hubiesen quedado estancados en algún punto. Probablemente hubiesen avanzado más lento. En el caso de Hitomi, a pesar de que ella es muy adolescente, tiene muy 15 años y todo lo que tú quieras, y también tiene dramas adolescentes y un niño que le gusta y la cuestión, aún así es un personaje súper bien construido, y es una buena representación, que se me había olvidado mencionar, de un personaje femenino. Es un personaje que no se queda así como ¡ah!, sino que es como, ya, ¿qué hago? Ya sé que tengo 15 años, ya sé que ando con falda del colegio, ya sé que no soy parte de este mundo, pero así no me voy a quedar, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Para dónde corro? ¿Para dónde voy? Es un personaje que toma inmediatamente acción en lo que está pasando. Es espectacular. Es un personaje maravilloso. Y la serie no sería lo mismo sin esa protagonista. Si no han visto Escaflón, véanla. Es súper buena. Ya, entonces hablé de mover la trama.
Y hablé de estas características, ¿cierto? Que tienen que tener los personajes, que tienen que ser también un poco carismáticos, tienen que comprarse al autor. Y lamentablemente, por todas estas características que había mencionado previamente, ¿cierto? Por la fortaleza que tiene que tener el personaje, y por lo encantador que el personaje quiere ser, hay mucha gente que cae en un estereotipo de personaje principal, y lo puse como hecho de una de las características de lo que no hay que hacer. Creo que de todas las cosas que puse, sí. Creo que de todas las cosas que puse es la única que es lo que no tienes que hacer. Y lo que no tienes que hacer es crear una Mary Sue. Es que por el amor de Dios. ¿Qué es una Mary Sue? Mary Sue es un tipo de personaje que se caracteriza por ser un personaje perfecto, que no presenta bajo ninguna circunstancia defectos. Y tiene su homónimo, porque Mary Sue es el nombre del personaje femenino, porque mayoritariamente pasa con mujeres. Pero en realidad no pasa mayoritariamente con las mujeres, sino que se nota, o sea, se ha notado más. Porque en realidad, personajes masculinos, hay un millón. Y el concepto de Mary Sue en los personajes masculinos se llama Gary Stu. Por si no lo sabían. Entonces, por favor, no hagan un Mary Sue, no hagan un Gary Stu. Que es básicamente lo que había mencionado, ¿cierto? Este personaje que no tiene defectos. Que es perfecto, que es maravilloso. Todos lo aman, todos quieren ser él. Los personajes que son malos porque le tienen envidia. Porque, ¿cómo le van a tener envidia a él? Él es perfecto, ella es perfecta. Ahora, la gente se equivoca igual con este concepto, ¿cierto? Porque dice, bueno, entonces yo no quiero hacer una Mary Sue, no quiero hacer un Gary Stu. Lo que tengo que hacer es crearle defectos. Y les crean defectos, pero los defectos nunca juegan como defectos de la trama del personaje, sino que son más bien como detallitos, fallos del personaje, pero que no realmente afectan nada. Nunca lo presentan realmente como algo malo, sino como más bien así como, ay, mira, nanay, ya, déjalo. Es como un defecto de un niño chico que después va a crecer y se le va a pasar y no importa, no tiene tanta relevancia. Nunca realmente genera un conflicto en la historia del personaje, ni en la historia de nadie, ni en la historia de nada. Eso es básicamente un Gary Stu. Así que, ojo ahí, porque no porque tu personaje tenga defectos, significa que no es una Mary Sue. Por ejemplo, yo, no sé, hiciera un personaje, ¿cierto? Estos personajes de fanfic, man, que son súper típicos, que es como, soy una chica que nadie toma en cuenta, pero yo no soy igual a ninguna de las niñas de este colegio, porque yo soy una persona culta, y soy una persona desarrollada, y yo no estoy pensando todo el día en chicos y en maquillajes, pero por eso el niño más popular del colegio se enamoró de mí, la cuestión, y bla, 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 bla. Y le hacen como de defecto, que es como, es muy callada. Es muy callada y todo. Pero al tipo le gusta que sea callado, por supuesto, porque es una historia súper machista. O lo opuesto. No, y ella dice lo que piensa y todo, y bla, bla, bla. Y ese es su defecto, que es muy directa. Entonces, por eso no tiene amigos o tiene pocos amigos. Pero al tipo le gusta eso, le gusta que sea directa. Entonces, no, defecto. No es, o sea, no te está provocando ningún problema que sea relevante para la trama. Entonces, sigue siendo una Mary Sue. Pasa un montón. Bueno, y hombres, la tengo para regodear. Goku. Goku es el Gary Stu más famoso de la historia de la narrativa. No, igual Dante. ¿Sabes quién es Dante? De la Divina Comedia. Bueno, Dante también es un Gary Stu. Pero Goku, el mayor Gary Stu de la vida. Todos los defectos, piensen en los defectos de Goku. Todos los defectos no son defectos, son quirkiness. Es
cositas cosas así como, ay, que él come harto, ¿sí? Que abandona a su familia, pero no es importante. El hecho de que, o sea, en el internet se molesta caleta a Goku con el hecho que es mal papá. Eso jamás se habla en la historia. Y las veces que han tratado de tocarlo, se presenta como excusa o se presenta como humor. El hecho de que Goku nunca esté en su casa es gracioso. El hecho de que abandone a su familia es una lesera. Es algo que no tiene pero ninguna importancia para la trama. Porque ¿qué importa para la trama? Que el personaje sea fuerte. Y él va a tener que hacer lo que sea necesario para salvar al mundo. No a su familia, para salvar al mundo. Entonces tiene que ser fuerte. Jamás es un defecto. Jamás. En el caso de Naruto. Naruto, todas sus aptitudes de defectos juegan a su favor en algún u otro momento de la trama. Es más, Naruto tenía una técnica que inventó él, que es la técnica que inventó él, que es el Sexy no Jutsu, que es una cuestión muy funable. Naruto Funa 3 en el año 2022 de nuestro Señor Jesucristo. Y el Sexy no Jutsu es una técnica que él inventó y que le sirve eventualmente 700 capítulos después, no, 600 y tantos capítulos después, para derrotar al malo más malo de la trama. Entonces, no, ya no es una técnica funable. No, es una técnica relevante que salvó a la humanidad. Entonces ya no la pueden poner. Guay, Kishimoto, guay. Voy a morir y en mi lecho de muerte voy a estar. Kishimoto. Maldito Kishimoto. En lo personal también encuentro, me van a pegar, pero Gon de Hunter X, un pésimo protagonista. ¿Qué quieren que les diga? No tiene ninguna... Bueno, o sea, sé que tiene relevancia para la trama y que mueve la trama y toda la lecera, pero a nadie le importa. No es o sea, hay literalmente todos los personajes son más interesantes que él. Literalmente, hasta Leorio. Sobre todo Leorio, a mí me encanta Leorio. En fin. En general los protagonistas de Shonen caen en esta conceptualización Luffy, pero también hay buenos personajes protagónicos de Shonen que tienen defectos reales y aquí entramos a discutir, ¿cierto?, con el concepto de Shingeki no Kyojin tiene de protagonista. A mí en lo personal Eren de protagonista, tengo issues con Eren, que no voy a detallar aquí porque voy a estar otra hora hablando. Pero sin duda, si hay algo que el autor hizo bien, fue no crear un Garistu. Sí. No, porque sí tiene defectos. No son tan evidentes para los personajes, pero sí son evidentes para el lector, que es lo que importa. ¿Ya? Pero es porque en el fondo es relevante porque a Eren, a diferencia de otros protagonistas de Shonen, sí le causa conflicto. Le causa un conflicto el tema. Y genera ciertos cambios. Pero igual es tramposa la forma en la que lo hace. Pero otro día voy a detallar sobre el tema. Creo que otra cosa súper relevante respecto al personaje va a depender del género que estén abordando. Ya, porque hay hartos otros detalles que dependen mucho del género, porque según el género, uno, el género, dos, el tono, es a qué le vas a dar énfasis a la trama. Y como la trama
depende necesariamente del protagonista y el resto de los personajes, dependiendo de lo que tú necesites para la trama, es cómo tiene que ser tu personaje, en detalles. O sea, yo creo que las características que mencioné acá funcionan bien para todo tipo de personaje. Porque en el fondo, tanto si es una historia de romance como si es una historia de terror, es, por ejemplo, necesario toda trama que el personaje genere acción, ¿cierto? Y a lo mejor para un tema así como de sentido común, que un personaje en algo de terror, ¿cierto?, escucha un ruido y va a ver qué es, ¿cierto? Súper estúpido, yo le prendo fuego a todo y me voy. Pero para términos narrativos, claro, funciona bien. Tiene que pasar porque si no la trama no va a suceder. Pero hay otras características que igual dependen de el género. Como ya mencionaba, por ejemplo, como pasa con el caso de la comedia. En el caso de la comedia se juega caleta con los errores. Y entonces hay errores que puedes apuntar a errores de las personas, puedes apuntar a errores de la sociedad. Entonces, claro, tu personaje puede evolucionar a medida que la historia avanza, pero no puede dejar de tener defectos, porque si no deja de ser gracioso. Eso es parte de hacer comedia. Entonces pasa, por ejemplo, en The Office, ¿cierto? El jefe, al principio, es un tipo súper odiable, súper desagradable. Y eventualmente tú vas humanizando al personaje. El personaje también relativamente aprende un poco, crece, pero no deja de perder defectos. Siempre está cometiendo errores, siempre se está apegando a ciertos defectos que no puede dejar ir. Su poco gusto por el trabajo, el egocentrismo que tiene. No son cosas que realmente pierde, sino que lo que gana otras características, el hecho de que efectivamente él, ¿cierto?, tenía esta necesidad de ser amigo de sus empleados, pero a medida que se va haciendo amigo de sus empleados, te das cuenta que de hecho es súper buen amigo. Es un buen tipo. Solamente que es un mal jefe. Y ese concepto nunca se va. Scott sigue siendo siempre un mal jefe. Solo que se vuelve un buen amigo. Y eso pasa, por ejemplo, en el tema de comedia. En el tema, por ejemplo, de aventura, sobre todo como la aventura epopéyica, se centra más bien en las cosas positivas que tiene el personaje, ¿ya? Porque se espera de que el personaje sea un héroe. Por eso personajes como Luffy, ¿cierto?, que tienen defectos, pero se prestan más bien para cosas... Bueno, el caso de Luffy es un mal ejemplo. Yo, honestamente, Luffy... Ya, se van a cerrar la ventana, lo sé, pero es que también le falta profundidad, Yo igual entiendo que es un personaje de shonen, así que igual lo perdono, pero tengo que ser sincera, también le falta profundidad al personaje. Ahora, si tuviera que ponerle una escala, sí, está por sobre otros personajes de shonen, sin duda alguna. Se gana un poco más mi respeto. Pero pasa, ¿cierto? En un personaje epopéyico se trata de exaltar las características positivas que tiene el personaje. Porque se está tratando de crear un modelo a seguir. O sea, la persona que lo lea dice, yo quiero ser como ese personaje. Pero hay otros personajes que juegan mucho más en el tema de la aventura con los defectos. Por ejemplo, en el caso de Doctor House, es un personaje que está lleno de defectos y aún así se plantea de forma epopéyica. Pero no significa que sus defectos no son defectos. No es que Doctor House sea un Garistú. Se trata de que es tan bueno en su trabajo
O sea, sus virtudes son tan superiores que la gente obligadamente tiene que hacer a un lado los defectos. No es que no afecten, afectan a todas las personas que están alrededor de él. Él le destruye la vida a muchas personas y se destruye la vida a sí mismo. No se trata de eso, sino que al final del día todos los personajes, incluyendo el mismo, saben que en el fondo para obtener las virtudes que él posee, necesariamente y lamentablemente tienen que ignorar defectos. Y eso pasa en la sociedad. Y sobre todo pasa con la gente que tiene poder. El poder también es otro tema del que podría hablar. En el caso de House es el poder del conocimiento. También hay otros casos en donde el poder es poder, como en Game of Thrones. Básicamente de eso se trata. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la complejidad? Ya, claro, tienes que mostrar complejidad en el personaje, pero siendo que tu protagonista es el protagonista, es usualmente la persona de la que muestras más. Y eso podría conllevar a que reveles mucho del personaje. Eso también es una mala idea. Siempre hay que guardar un poco del personaje para que él siga siendo interesante a lo largo de la trama. Y como les decía, también ciertas contradicciones entre el personaje va a hacer que sea un poco impredecible, y por lo tanto te va a mantener enganchado. Hoy día, curiosamente, también voy a hablar 1 hora y media, ¿no? Bueno, en la siguiente sección vamos a hablar entonces del personaje secundario y cuáles son los errores que se comete aquí que hacen que el personaje secundario tome la delantera. Así que no se vayan, ahora sí voy a hablar del tema. Hola, ¿qué tal amigos de la bellísima ciudad de Tapachula, Chiapas? Soy Mario Castañeda, actor de doblaje. Ya me conocen, la voz de Goku, Canon de Géminis, Bruce Banner Hulk, Bruce Willis, Jim Carrey, Don Ramón, Ñoño, etc. Y bueno, estoy aquí para informarles que estaré presente el día 2 de octubre de este año 2022, obviamente, en la Confest edición Dragon Ball, organizada por el grupo Otakus Tapachula, donde habrá muchísimas sorpresas, entre ellas expositores, torneos de videojuegos, concursos de cosplay, de dibujo, firma de autógrafos, por supuesto, ahí estaremos, claro que sí. Entre muchas cosas más, vayan adquiriendo sus boletos en el Otaku Center. Asistan amigos, vamos a gritar juntos un enorme Kamehameha. Ahí los espero. M3U.cl, la nueva forma de ver televisión. Listas IPTV totalmente gratis. Canales internacionales, regionales, noticias, películas, series, música y mucho más. La mejor alternativa a la televisión tradicional. Canales originales e independientes. Nos puedes ver donde quieras en nuestras múltiples plataformas. M3U.cl, la nueva forma de ver televisión. Oye, Itsuki, ¿es tan divertido participar en la carrera como dicen todos? Yo no entiendo por qué todos se emocionan tanto. ¿Cómo es posible que no te ilusiones escuchando el ruido de los motores y sintiendo la brisa del aire, Takumi? Yo no entiendo por qué todos se emocionan tanto. Somos los miembros del Sol Rojo de Akagi. ¿Me pueden decir si ustedes conocen a algún equipo o conductor más rápido en esta zona? Somos los miembros del equipo La Estrella de Velocidad de Aquina y pensamos que somos los más rápidos de este lugar. En este caso, ¿no les interesaría competir con nuestro equipo, el Sol Rojo de Akagi, en una carrera? Cuando conduzco, nadie puede alcanzarme. A ellos todavía les falta mucho por aprender. ¡Es un 8-6! ¡Es imposible! ¿Cómo? No lo puedo creer. ¿Será que vi el fantasma de un conductor que murió en esta cúspide? ¿Quién diablos conducía ese 8-6? Averígualo en Initial D. De lunes a viernes a las 21 horas. Solo por Energic, tu energía fan.
Con grandes expectativas, los seres humanos abandonan la Tierra para iniciar una vida nueva en colonias espaciales. Sin embargo, la Alianza Unida de la Esfera Terrestre gana poder militar y toma control de una colonia tras otra, usando el nombre de la justicia y la paz. Jóvenes líderes intentan iniciar una nueva tendencia. Trice se ha enfocado en el desarrollo de Mobile Suits, lo cual hace que sea una unidad completa. Sin embargo, hay muchos a los que no les agradan y confían en ellos. No me parece correcto generalizar ese comportamiento contra las colonias. El problema que estamos enfrentando es el ataque de esos Gundams. Piénsenlo bien. Una nave de batalla. ¿Esa es la nueva arma del enemigo? Esa nave de batalla tiene similitud con un pájaro. Es que solo la Alianza y Dios tenían la tecnología necesaria para crear Mobile Suits. Todos morirán. Todos los que me ven tarde o temprano tendrán una cita con su creador. Gundam Wing. De lunes a viernes a las 15:30 horas. Solo por Energic, tu energía fan. Ok, estamos de vuelta. Ahora sí. Es que, como ustedes saben, hay mucho que establecer. Hay mucho que establecer como para poder explicar una cierta situación. Aquí sobre todo. Entonces ya, tenemos todas las características que un buen personaje y un buen protagonista tiene que tener. Lo que pasa cuando un personaje secundario supera a un personaje protagonista puede ser porque falla en alguna de las características que debe tener como personaje en general, porque falla en las características que tiene que tener como personaje protagonista, o, y esto también es una posibilidad, los intereses del lector o del televidente están enfocados en otros aspectos de la trama que no sirven tanto al propósito del protagonista. Eso también pasa. Vamos a ver cada uno. En el caso en que tú crees un personaje mal, el lector o el televidente, ¿cierto? La persona que está recepcionando esa narrativa, consciente o inconscientemente lo va a notar. ¿Ya? Entonces, un personaje mal preparado va a romper un efecto que uno produce cuando interactúa con la narrativa, que es el pacto de verosimilitud. Y es básicamente esta característica que tenemos cuando nos enfrentamos a la narrativa, cuando nos están contando una historia ficticia, ¿cierto? Algo literario. Y es que cuando, en el momento en que vemos esa película, que vemos la serie, que leemos el libro, que leemos el manga, etcétera, etcétera, primero, nosotros sabemos que es verdad. O sea, perdón, sabemos que no es verdad. ¿Cierto? Que es esta doble A entre el pacto de ficción y verosimilitud. Con ficción se refiere a que sabemos que no es verdad. O sea, no importa qué tan cercano sea la historia a la realidad en la que nosotros vivimos, seguimos sabiendo que es falso. Pero, por el momento en que estamos viendo esa película serie, estamos leyendo ese libro o manga, nosotros pretendemos que eso es verdad. ¿Ya? Sabemos que no es verdad, pero pretendemos que es verdad. Y eso hace que lloremos cuando pasa algo triste, que nos alegremos cuando el personaje que nos gusta le pasa algo bueno, que nos interesemos por la vida del personaje, que empaticemos con sus problemáticas, que gritemos ¡no, idiota!, cuando suena un ruido en una película de terror y el idiota va a ver qué es, ¿cierto? Pretendemos que es cierto. Y eso en el fondo produce este efecto de sentimiento que se genera a través de la narrativa. Por lo tanto, si el personaje está mal escrito, ese pacto de verosimilitud con el receptor se pierde. Porque genera como este cortocircuito que hace que despierte de esa pretensión. Entonces, dejas de empatizar con el personaje y terminas enganchando con un personaje con el que sí puedes crear un pacto de verosimilitud para poder seguir viendo la historia, porque si no la dejas del todo. Entonces, si existe otro personaje con el que puedas crear un pacto de verosimilitud, te vas a inclinar a ese personaje y por lo tanto va a llamar más la atención que el personaje principal.
Eso es lo que pasa generalmente cuando se escribe un mal personaje principal en general, en sus términos generales. Ahora, ¿cuándo se escribe un mal personaje protagonista en sus características de protagonista? Cuando, no siguen una de las reglas, ¿cierto? No son capaces de mover la trama. Si el protagonista no es capaz de mover la trama, significa que no necesitas enfocarte en él. Porque no va a hacer nada, da lo mismo. Mejor te enfocas en el personaje que sí mueve la trama, según lo que tú puedes observar de lo que estás viendo. Que generalmente es un personaje protagonista, o, como pasa mucho, el personaje antagónico. A veces pasa que el personaje antagónico mueve más la trama que el personaje protagonista. Eso no puede pasar para crear un buen personaje principal. Entonces, como el antagónico mueve más la trama, que es lo que pasa, por ejemplo, en Batman de Nolan, lo que hicieron con The Joker. ¿Por qué The Joker es un personaje tan querido en la película de Nolan? Porque es el que mueve la trama. Y ya. O sea, lo que tú ves de la película es Batman reaccionando a lo que el Joker hace todo el tiempo. Todo el tiempo. Es un pésimo protagonista. Ese Batman es horrible. No sé por qué a la gente le gusta tanto. Y claro, en contraste de un protagonista tan malo que no hace absolutamente nada más que reaccionar a lo que está pasando, por supuesto que la atención se centra a un protagonista que está haciendo algo, partamos por eso, que está haciendo algo, además que está muy bien interpretado. Entonces, no hay por dónde perderse. Entonces, puede pasar eso. Si el personaje es demasiado perfecto, a la gente no le gusta eso. No quiere ver un personaje que tiene todo resuelto. La idea es que resuelva cosas a medida que pase la trama. Por lo tanto, si haces una Mary Sue, un Mary Stu, obviamente pues, la mirada del televidente o del lector se va a ir a un personaje que tenga más defectos y por lo tanto tenga espacio para mejorar y para cambiar. Eso es lo que yo quiero ver. Por lo tanto, ahí es donde me enfoco y es donde el protagonista empieza a perder foco. Y también depende de la complejidad del protagonista. Aquí quería ahondar con el tema de qué tanto muestras del protagonista. Porque pasa mucho que el protagonista a veces es muy interesante, pero ya para el capítulo 20 de 60 ya sabes todo de él. No hay más que contar. Entonces, o terminas la trama ahí, o tu personaje se vuelve un personaje plano y pasa la atención a un personaje secundario. O también, que esto también pasa, el protagonista es bueno, sabes demasiado de él, y hay algo que al receptor de narrativa le gusta mucho, que yo lo llamo la teoría del círculo incompleto, ¿cierto? Si yo hago esta figura, ¿cierto? Voy a tratar de... Sí, no, se ve raro. Ya, pero si trato de hacer eso, pregunto así como, ¿qué figura es esa? Tal vez le diga, ninguna, no se ve nada. Ya, estaba tratando de hacer un círculo. Mira, no sé, maybe es un círculo, ¿cierto? Pero técnicamente no es un círculo porque no está cerrado. Ya tendría que juntarlo para que sea un círculo. Entonces, ¿qué pasa con los personajes protagonistas y secundarios? Que a veces el personaje secundario está incompleto, ¿cierto? Sobre todo su historia, su narrativa está incompleta. Y lo que sabemos del personaje está completo. Sabemos quién es su familia, sabemos cuál es su pasado, sabemos cuáles son sus metas a corto y largo plazo. De secundario, no tanto. Y como está incompleto, nosotros queremos completarlo. Y eso es lo que hace al secundario más interesante. De él ya sé lo suficiente. Ahora háblame de él. ¿Por qué lo ayuda? ¿Por qué esa necesidad? ¿O por qué no lo ayuda? ¿Por qué es el antagonista? ¿Por qué no quiere que pase las cosas que el protagonista quieren que pase? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en su vida para que se convierta en esta clase de persona? Nos empieza a interesar más porque hay una historia que completar. Y tal vez ni siquiera es relevante para la trama. Pero el hecho de que falte un pedazo es lo suficientemente importante
como para que al espectador le interese y que por lo tanto se interese más por el personaje secundario. Esos son básicamente los motivos por los que los personajes secundarios terminan siendo más interesantes que el personaje principal en cuanto a narrativa. También creo que vale la pena detallar el tema de la interpretación. A veces no se trata de la narrativa, no se trata de cómo alguien escribe algo. En el mundo de las series, de la interpretación, ¿ya? En teatro, película, etc. Incluso doblaje, en el caso de animes. A veces la interpretación, bueno, como es algo interpretativo, por supuesto que la interpretación tiene una relevancia tremenda en el interés que tenga el espectador respecto a los personajes. Entonces tu personaje puede ser muy 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 bueno, el protagonista, pero si está interpretado de forma plana, así se va a percibir, lamentablemente. Entonces, hacer una buena interpretación de un personaje, en el caso de todos estos medios en el que son interpretables, es súper relevante, es fundamental. Porque claro, si tienes un personaje secundario, ¿cierto? Con un actor que le saca el jugo a su personaje y lo hace infinitamente mejor, por supuesto tu intención va a estar puesta en ese personaje. Pasó de hecho con... ha pasado un millón de veces, para ser honesta. Pero por ejemplo, en el caso de Harry Potter, el interés que despertó Snape como personaje se disparó para la película, porque el actor era tan bueno que la gente empezó a decir, ay, sí, qué personaje tan interesante. En realidad Snape no es un personaje tan interesante, es un idiota, pero está muy bien hecho, está muy bien interpretado. En realidad no bien hecho, está bien interpretado, y por lo tanto es tremendamente interesante. Había mencionado a Heath Ledger anteriormente, y la verdad es que ejemplos hay un millón, se me ocurren así como demasiados, no tengo espacio para decirlos todos, pero pasa generalmente en películas de taquilla también, pues bueno, las películas de Transformers son malas, pero tiene buenos personajes secundarios a veces. En realidad no buenos, decentes, porque están bien interpretados. En The Hunger Games hay buenos personajes secundarios que llaman harto la atención, precisamente por la interpretación. Son como un millón. En Matrix, Morfeo es infinitamente más interesante que Neo. El agente Smith es más interesante que Neo, porque Neo es especial, es el elegido y ya. Y sería ay, qué linda de personaje. Se me olvidaba uno importantísimo, Hannibal, la interpretación de Anthony Hopkins en El silencio de los inocentes fue tan buena que trajo así furor al concepto de Hannibal. Hicieron más cosas de Hannibal y bla, y Anthony Hopkins se volvió la cara visible de Hannibal de ese momento en adelante. Es un personaje ridículamente bueno. Y así, o sea, podemos estar todo el día. Bueno, en el shonen literalmente puedo mencionar a todos los personajes secundarios, son todos muy buenos, son todos muy interesantes. Y pasa generalmente por eso. A propósito de eso, en el yaoi pasa mucho de que las historias de parejas secundarias en una historia de yaoi es más interesante que la principal por lo mismo, porque el conflicto de la trama principal se acaba en el capítulo 3. En cambio te dan pequeñas vistas de la pareja secundaria, pero no la historia completa. Entonces eso es lo que termina causando interés.
Y también pasa mucho en el yaoi entonces. Bueno, y por lo tanto, porque como el yaoi sale del shoujo, en el shoujo también pasa mucho que las parejas secundarias son mejores que la pareja principal. En los cómics de superhéroes pasa un montón. Bucky Barnes generó mucho más atracción popular que lo que hizo Capitán América. Así que también le dieron su propio arco de desarrollo, etcétera, etcétera. Que no es el caso, por ejemplo, de Tony Stark, porque Robert Downey Jr. hizo un excelente trabajo haciendo de Tony Stark. Además, Robert Downey Jr. es un tipo tremendamente carismático, que es una de las características de Tony. Entonces, en realidad nunca hubo un personaje que pudiera interpretar al mismo nivel, digamos, que el resto de los personajes. Rhodey es un personaje súper interesante, pero no es más interesante que Iron Man. En el caso, por ejemplo, de Thor, el personaje de Loki, ¿cierto? Fue netamente interpretación. O sea, ustedes lean solo el diálogo de la primera película de Thor y es malo. Sí, pero del verbo malo. Es la interpretación de Tom Hiddleston lo que hizo de esa película, sí, de Tom Hiddleston llorando, estoy descubriendo que era hijo adoptivo de Odín, porque eso era relevante, pico idea. Pero no importa si no es tan relevante la interpretación en ese tipo de casos. La interpretación es tan importante que da lo mismo, la trama sí, es mala, todo lo que quieras, pero la interpretación es tan buena, es tan profunda. Y mi ejemplo favorito es Mako de Pacific Rim, que es súper raro que un personaje femenino, sobre todo en una película donde el personaje masculino es tan arquetípico, y también es una apuesta segura el personaje, y sin embargo lograron hacer un personaje como Mako, que es un personaje súper interesante, súper querible, y es como el personaje que la gente más recuerda, bueno, aparte de Newt y homosexualidades, degeneramiento, homosexualismo, Sodoma y Gomorra. La verdad es que ejemplos hay bastantes, y si repasan este capítulo y toman nota, alumnos, se van a dar cuenta también por qué les gustó más el personaje secundario de alguna serie o película o manga que el personaje principal. Así que ese sería el capítulo de hoy. Por favor, me gustaría saber cuáles son sus personajes que ustedes encuentran que merecen el protagónico. ¿Y por qué? ¿Son 20 puntos para el 7? No. No, me gustaría saber opiniones. A lo mejor me estoy pasando de alguno como importante. O también puede que no estén de acuerdo con algo, con lo que dije, lo cual lo hace aún más interesante y me encantaría saberlo. Así que pueden, bueno, hasta al terminar este capítulo va a estar subido en YouTube. Y también pueden hacer sus aportes de comentarios a redes sociales, Instagram, Twitter, que van a estar aquí. Muchas gracias, Machi, por agregarlo. Y eso, ojalá que les haya gustado el capítulo de hoy. Igual duró harto, yo creo que partimos con capítulos de 1 hora. De aquí a diciembre vamos a estar hablando 3 horas de alguna lecera. Así que nos vemos, que estén muy bien. Chao.